Hare Krishna. Mi nombre es Pramodini Devidasi. Su significado es sirviente de Dios, quien es encantadora. Soy discípula de Bhaktisundar Goswami. Les quiero compartir un poquito de esta hermosa y bonita experiencia que me tengo de conocer a los devotos al movimiento Hare Krishna, cómo es que conocí el movimiento ISKCON, que significa Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. Empecemos. Nací en Guadalajara de 1996 en una familia de católicos, lo cual ellos nos inculcaron pues el catolicismo, de ir a misa siempre los sábados y los domingos desde muy tempranito, mis hermanos y yo, y los domingos igual, ir tempranito con mis papás a misa. Entonces yo me preguntaba si realmente Dios existía, y si existía, ¿por qué no lo vemos? ¿O por qué no tenemos una imagen de Él? Si es el que nosotros adoramos o glorificamos. De ahí vino el conocer la verdad absoluta. Yo tenía esa espinita de conocer a Dios. Fue ahí cuando busqué un grupo de católicos que se llama Hermanos Franciscanos, a la edad como de los 7 años más o menos. Fue cuando ingresé al grupo, en el cual quedé muy fascinada al ver cómo una persona tenía tanto amor por Dios, porque se entregaba mucho a Él, y no solamente a Él, sino a las personas. Ayudaba mucho a los pobres, que fue San Francisco de Asís, que me cautivó mucho su historia, porque también, siendo él de una familia de posición social muy elevada, ayudaba mucho a los pobres, también a los animalitos, que los quería como sus hermanos, porque él fue vegetariano. Y también ese grado de sencillez y de humildad extraordinaria que tenía. Eso me llevó a quedarme alrededor de unos 3 años en ese grupo, pero yo no sentí realmente que me llenara como esa chispa, ese espíritu de seguir buscando a Dios. Se me apagó completamente el deseo. Entonces después ya no seguí buscando. Pasaron muchos añitos después me enfoqué solamente a mis estudios, y como alrededor de los 16, 17 años más o menos, volvió a resurgir esa chispa, y fue algo como muy gracioso, porque estaba yo a la casa de mi prima, que es Ekanji. Fue cuando ella se estaba arreglando para salir, y entonces yo le pregunté, ¿a dónde vas? Y ella me respondió, a un templo. Y yo le dije, ¿y por qué no me llevas? Y me dijo, sí, vámonos. Pero para ese entonces yo sabía que mis padres no me iban a dejar ir si les decía un templo, porque ellos estaban tan apegados al catolicismo que si yo les mencionaba otro templo, no dudaría ni un momento que no me dejaran ir. Entonces yo les inventé que las iba a acompañar a un lugar. Jamás le dije un templo.
después de eso, nos fuimos. En el transcurso, cuando ella me dijo templo, yo me imaginé un templo como el de los católicos o como el de los cristianos, porque mi mente está enfocada en solo ver lo ya conocido. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que cuando llegué al templo, que es Centro Cultural Brindavan, nada que ver con la iglesia católica ni la iglesia de los cristianos, todo totalmente diferente. Y la verdad es que me sorprendí mucho, aunque también admito que me dio un poquito de miedo al ver los cuadros y las imágenes. ¿Pero por qué? Porque mi mente estaba enfocada y en ver en lo ya conocido. Entonces, después de eso, como por ejemplo cuando conoces algo nuevo, que desde el principio te da miedo porque no sabes qué reacciones va a suceder, lo mismo yo sentí. Después de eso subimos al templo y me acuerdo que estaba un cuadro de un niño con una vaquita y era un pastorcito de vacas. Y me acuerdo que yo le pregunté a un devoto, ¿y quién es él? Y el devoto me respondió, es Dios. Y en ese momento no dije nada, pero en mi mente pasó, no, él no puede ser Dios. Le dije, ¿por qué un niño tan pequeño puede ser Dios? Pero después de eso empecé a recapacitar y dije, ¿y por qué no puede ser Dios? Si Dios puede serlo todo y aparte Él tiene poderes ilimitados, puede ser y no ser. Entonces, de ahí dije, esto suena muy interesante. Y yo veía a los devotos muy felices, bailando, cantando el Mahamantra, Hare Krishna. Y dije, wow, yo quiero ser parte de esto. Después de este día, me acuerdo mucho, porque bajamos a una conferencia y vi a una persona que me enamoró tanto, que fue su santidad Bhaktisundar Goswami, que es mi maestro espiritual, que yo no sabía en ese momento que él lo iba a hacer. Me quedé muy fascinada al ver cómo hablaba la filosofía, el amor tan grande que se le veía por Dios. Y me acuerdo que yo le hice una pregunta sobre las dimensiones del alma y él me la contestó con claros ejemplos que yo pudiera entender, porque yo aún no tenía el conocimiento. Después de esa conferencia empezó a cantar y fue ahí cuando me estremecí mucho. Fue una sensación que no puedo describir aún en este momento, con tal felicidad como en éxtasis, cantando el amor por Dios. Eso fue lo que me terminó de enamorar de él. Y dije, yo quiero conocer más a esa persona. Después de esos momentos, bajamos por una cena vegetariana, que debo admitir que la primera vez que probé el bocado no me gustó para nada, porque yo no estaba acostumbrada, mi lengua no estaba acostumbrada al tipo de alimento. A lo mejor mi lengua está acostumbrada al tipo de alimento con violencia, como es la carne, y por eso no probé ni un solo bocado después. Después de eso, en el transcurso que los devotos me invitaron, me dijeron que si me había gustado el templo, y yo les dije que sí, que su filosofía estaba muy buena, pero la comida no.
y me dijeron que si quería regresar y yo les dije que sí. Entonces ya quería que fuera otra vez sábado para volver a ver a los Hare Krishna. Y después, cuando llegué a mi casa, yo les dije a mis padres, ya no quiero comer carne y quiero ir a un templo de los Hare Krishna. Y mi papá me dijo, no, estás loca. Entonces después de eso me dijo, vamos a hablar de tus padrinos de bautizo y a toda la familia. Entonces eso me dio desánimo, me desanimé tantito, pero después, el sábado siguiente, me acuerdo que yo ya me iba a arreglar para irme con los Hare Krishna y mi papá me dijo, no, no vas a ir. Me dijo, si no comes carne, no vas. Entonces yo le dije, ok, entonces no voy y no voy a comer carne. Entonces después de eso ya no fui durante un buen ratito, que mi papá no me dejaba ir. Pero después de eso vi que sí me dejaba ir a las fiestas con mis amigas. Entonces yo le pedía permiso a mi padre para irme a las fiestas, pero en realidad me venía al templo. Después de eso me cachó en la mentira y ya no me dejaba venir y hasta me prohibió hablar con mi prima. Entonces, pues la verdad yo sí me sentía muy triste porque al final sentí que esto es lo que quería y lo que había encontrado durante tanto tiempo que buscaba a Dios y la verdad. Después de ese tiempo que pasó, me regalaron mi primer libro, que fue Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas. Entonces yo le empecé a leer y ya no me sentía tan alejada del movimiento. Después de eso mi papá empezó a ver que yo sí me puse mal porque no venía aquí con los Hare Krishna y me empezó a dejar a venir. Y me acuerdo que nos íbamos a Sankirtan, a Chapultepec, y que me habían dado el servicio de distribuir libros y yo no sabía cómo decirle a la gente. Y nada más le decía que si me compraban un libro para ayudar al movimiento. Y pues muchas veces me decían que no, pero en ese día recuerdo que distribuí 5 libros y no tenía la experiencia y por eso ya no me gustó distribuir los libros. Para ese entonces, después, los devotos que me invitaron al movimiento me habían dicho que yo era muy afortunada de mi primer día conocer a un maestro espiritual. Y me acuerdo que yo me sentí muy feliz porque me decían ese tipo de cosas y que él no venía seguido aquí a Guadalajara. Entonces, después de un buen tiempo, me quedé con los Hare Krishna y me acuerdo que después de mucho tiempo que ya estaba en la asociación, su santidad Bhaktisundar Goswami me dijo que si quería hacer su discípula, y sin dudar ningún momento yo le dije que sí.
porque siempre es lo que yo había querido y había querido conocer a Él. Después de ese tiempo, mis papás, yo les comenté a mis padres que me iba a hacer mi iniciación. Y cuando fue la iniciación, yo pensé que no iban a venir, porque aún no tenía como de que yo me quedara en el templo. Entonces todavía no aceptaban que yo fuera Hare Krishna. Y cuando fue mi iniciación, me acuerdo que vi a mis papás que vinieron y fue como, me dio mucha alegría, porque dije, eso es una señal de aceptación. Y ahora sí, como dicen los devotos, el arreglo lo hace Krishna. Entonces, después de eso, me acuerdo que mi papá después me decía que si ya había cantado mis rondas, y eso fue lo que me emocionó tanto, que me alegró mucho que por fin hubieran aceptado lo que yo quería. Y aún sigo en el movimiento, y un devoto me ofrece un servicio en el cual es cocinar a la deidad. Y yo digo, pues sí, si de una vez me voy a hacer vegetariana, pues aprendo a cocinar. Pero en ese momento yo no tenía el conocimiento de lo que estaba haciendo, de lo que era hacer un servicio, y mucho más a la deidad, que es la representación de Dios mismo. Entonces yo lo seguía haciendo solo por un apoyo, y no sentir el verdadero interés que realmente era el servicio. Pero después de mucho tiempo dije, no, es que si lo voy a hacer pensando en Dios, porque es para Dios. Entonces el servicio pues ya se me quedó a mí, y estoy muy emocionada por ello. Y pues aquí sigo con los Hare Krishna, cantando el Mahamantra, y por la misericordia de Srila Prabhupada, que fue el fundador de la asociación que trajo el movimiento al occidente. Y pues antes que nada también agradecer a los devotos, a Prabhu Jaigadarja y Prabhu Jagannath Vallabha, que ellos siempre han estado ahí conmigo para que yo siga avanzando espiritualmente. Y eso es lo que también me da mucha emoción, de que tengo a varios devotos que siguen viendo a que yo siga avanzando espiritualmente. Y pues bueno, eso es un poquito de mi gran experiencia aquí en Vrindavan, en ISKCON, y todavía lo que falta. Y agradecer a las personas que me trajeron a conocer el movimiento, que es a mi hermana Kanji, y a ustedes, Prabhu Atavi y Madre Govinda Vallabhi, por darme la oportunidad de estar aquí, de transmitir un poquito de la pequeña historia que